Quiero ahora desarrollar, aunque en forma realmente muy breve para un tema que es gigantesco, algunas características de la religión griega que finalmente nos va a interesar o nos va a servir porque nos permitirá comprender qué es lo que pasaba en el siglo V, cuando comienza la filosofía, ¿no? En buena medida la filosofía de los sofistas va a aparecer contra la religión. A Sócrates vamos a tener que entenderlo en relación con Apolo y sus distancias. Incluso con Platón y el banquete que se va a trabajar, aparecen relaciones con el tema del amor, Afrodita, y Platón mismo es un gran creador de mitos. Hagamos una aclaración previa. La religión griega es inactual. Dudo mucho que entre los que están escuchándome haya algo así como creyentes en la religión griega. Alguien puede decir, bueno, yo soy seguidor de Afrodita, pero sabemos que lo que quiere decir no es estrictamente de la diosa Afrodita. Incluso en la misma Grecia actual, salvo en los museos, no se van a encontrar, no se va a encontrar la presencia de esa religiosidad. Sin embargo, es una religión, digamos, que es interesante volver a ella, o por lo menos a repensarla, incluso más allá del interés histórico. Por supuesto que la religión griega ha perdurado no como tal, sino transformada en el Renacimiento, en el arte ha tenido una enorme vigencia, lo que le ha permitido de algún modo trascender, pero como tal, dijimos entonces, sería inactual. Hay otras religiones, el mundo no ha dejado de valorar la religión y sabemos la potencia que tienen contemporáneamente varias religiones y religiosidades. Pero bueno, vamos a nuestro tema y en la medida que podamos haremos algunas relaciones con el mundo contemporáneo. El recorrido que vamos a hacer mantiene el esquema que ya habíamos visto del cono truncado y la base del cono refiriéndonos a tres épocas distintas. Vamos entonces a nuestra primera época, la que habíamos planteado como el período creto-micénico con el cono completo. Ese período es el período que podemos llamar de surgimiento de los dioses griegos, es decir, se han encontrado vestigios que dan cuenta de que en esa época ya había, digamos, devoción con varios de los dioses que formarán parte del panteón griego, de Zeus, Afrodita, Apolo, etc., que en realidad son los dioses que luego se van a fijar. Pero podemos entender que los griegos del período creto-micénico ya conocían, respetaban, rendían culto a sus dioses. Pero a mí me interesa destacar en particular un mito que ha tenido larga trascendencia, que es el mito del laberinto y del Minotauro. Un mito, aclaro brevemente, un mito es un relato, es una historia que cuenta el origen en general de algo del mundo, como ya planteamos las cosmogonías o de los dioses, las teogonías, las actividades de tales o cuales héroes, el origen de los alimentos, por ejemplo, es decir, los alimentos van a tener algo así como una relación con los dioses. En los mitos hay siempre una relación con la divinidad y el mito siempre está entendido como un relato ubicado allá lejos y hace tiempo, por decirlo de algún modo. Entonces,
son relatos que dan cuenta de una historia, del origen de algo, pero que en este caso, justamente, el mito que al que quiero referirme, el del laberinto y el Minotauro, es bastante más complejo y probablemente por esa complejidad pueda entenderse su larga duración. ¿De qué trata? Muy brevemente, incluso ustedes pueden buscar más información en internet. El relato dice que el rey Minos, que sería el equivalente al Anax en Creta, ese rey semidivino, en contacto con los dioses, le pide al final de un periodo al dios Poseidón que le dé una señal de que lo reconoce a él Minos como soberano de Creta. El dios Poseidón escucha este pedido y hace surgir como reconocimiento un inmenso toro blanco. Minos debería haber sacrificado ese toro en honor a Poseidón como agradecimiento, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No lo sabemos. Quizá pensó que ese toro, como si fuera un gran campeón de la rural, podría servirle para mejorar su ganado. El caso es que no lo hace, y al hacer esto ofende al dios. En el mundo griego la ofensa a los dioses es muy grave y es normal, entonces es comprensible la venganza o el castigo que los dioses hacen. El castigo que hace Poseidón sobre Minos es muy particular. Minos estaba casado con Pasífae, tiene una hija que se llama Ariadna, que también interesa en esta historia, y el castigo entonces es hacer que Pasífae, la esposa de Minos, enloquezca de amor por el toro, ¿no? Como una historia de amor zoofílica. Este amor es un amor, diríamos, no correspondido. Pasífae se siente atraída por el toro, pero el toro tiene sus gustos tradicionales. Y aparece entonces, a pedido de Pasífae, un personaje que importa bastante en la historia, que es Dédalo. Dédalo es el ejemplo del creador, del inventor, aquel que con su ingenio produce objetos que resuelven situaciones vitales. ¿Qué es lo que hace Dédalo a pedido de Pasífae? Fabrica una ternera hueca. Algunos dicen que directamente era de bronce, otros que se forró con el cuero de una ternera a ese invento para darle mayor verosimilitud. El caso es que ahí sí el toro se siente atraído, Pasífae se coloca en el interior de esa ternera hueca y se da la unión entre el toro y Pasífae. De esa unión nace el Minotauro, ¿no? Este personaje que tiene la parte superior de su cuerpo de apariencia de toro, como herencia de su padre, y el resto del cuerpo con apariencia humana. Algunas figuras también representan las extremidades superiores como animales, como patas de toro. El caso entonces que nace este engendro. Minos, al ver esto, no lo puede tampoco, no lo manda a matar, que por otro lado ahí reconoce que hay algo así como una especie de poder divino puesto en juego, y de nuevo convoca a Dédalo, que es quien construye el laberinto de Creta como una especie de cárcel en la que se encierra al Minotauro. Hay un cuento bellísimo que yo no puedo leerles ahora, Asterión de Borges, que les recomiendo.
El laberinto que está pensado, por lo menos en esta primera idea, como una especie de gigantesco espacio con múltiples pasillos, muchos de los cuales no llevan a ninguna parte y en el que es fácil perderse y estar vagando continuamente sin encontrar la salida. Si quieren, la definición más corta del laberinto es fácil entrar, difícil salir. Allí entonces, y ya sabemos que Creta tenía poderío marítimo, habíamos hablado que era una talasocracia, entre aquellas ciudades que debían rendir tributo a Creta por su poderío estaba Atenas. Atenas se vio obligada a entregar 7 jóvenes y 7 doncellas, algunas versiones hablan de 9, que debían servir como alimento para ese toro, para el Minotauro. En determinado momento, el príncipe Teseo de Atenas, hijo del rey Egeo, decide formar parte del grupo de jóvenes con la esperanza de poder terminar con ese tributo matando al Minotauro. Y se va a embarcar como uno más de los jóvenes. Antes se acuerda con su padre que el regreso de la nave que llevaba a los jóvenes, si había sido exitoso, iba a volver con velas blancas, caso contrario, solo serían velas negras. Llega la nave a las costas de Creta y allí se dice que cuando Ariadna, la hija de Minos y Pasífae, lo ve a Teseo, debe haber sido muy pintón, se enamora inmediatamente de él. Y enterándose a aquello a lo que vienen, dándose cuenta que si tiene éxito incluso en matar al Minotauro, iba a tener un problema. ¿Cuál problema? Obviamente el de salir. Y allí de nuevo interviene Dédalo, a pedido esta vez de Ariadna. Dédalo le da a Ariadna y ésta se lo da a Teseo un ovillo. Un ovillo que debía atar a la entrada del laberinto y luego ir desenroscando, desovillando a lo largo del recorrido, de forma tal de poder encontrar la salida si tenía éxito en lo que se proponía. Así lo hace. Teseo entra al laberinto, mata al Minotauro y puede salir siguiendo el recorrido del hilo. De ahí que se hable muchas veces del hilo de Ariadna, encontrar el hilo de Ariadna como una figura tradicional que apunta a encontrar la solución de un problema. La historia, así muy brevemente, bueno, regresa en principio Teseo con Ariadna, la va a abandonar a Ariadna en la isla de Naxos, el dios Dionisio la va a ver, se va a enamorar de ella y la va a hacer su esposa. Teseo se olvida, entre comillas podríamos decir, de cambiar las velas negras con las que había partido, y su padre, al ver el regreso de la nave con las velas negras, entendiendo que todo había salido mal, incluso que su hijo había muerto, se suicida en el mar, que a partir de ese momento va a empezar a llamarse Mar Egeo. Y por otro lado, Minos, cansado de que intervenga Dédalo perjudicándolo, lo va a encerrar
en el interior del laberinto junto con su hijo Dédalo. La historia mítica, probablemente ya la saben, de que Dédalo escapa del laberinto con su hijo, fabricándose alas con plumas de aves que pasaban por allí y con cegas. Hay toda una historia también con Ícaro, pero la dejo de lado. Este mito, el del laberinto y el Minotauro, entonces, tiene una larga duración. Por un lado, el mito plantea al Minotauro dando cuenta como el peligro que hay en el interior, pero en realidad, si uno lo entiende bien, el Minotauro puede ser resumido en el mismo laberinto. Quiero decir que el peligro en sí está en la construcción, en ese edificio donde uno puede dar vuelta en forma continua, puede perderse y no encontrar nunca la salida. La cuestión que acá podemos preguntarnos es, bueno, ¿y qué significa el laberinto? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Juega lo racional, que sería el manejo para salir frente al peligro de lo irracional, el Minotauro, razón contra pasiones? Puede pensarse estrictamente en la vida, como que la vida supone muchas veces el tener que estar tomando decisiones que pueden ser erradas o acertadas. Pueden multiplicarse los ejemplos. De un laberinto físico es fácil salir, hay que tener estrategias. Básicamente son dos. Si uno entra por un camino que no lleva a ninguna parte, tiene que retroceder a esa entrada y poner una marquita. De tanto equivocarse, van a estar todas las marcas que van a llevar a la salida. O si quiere, otra estrategia es mantener una mano tocando siempre una misma pared. Va uno a recorrer todo el laberinto, pero finalmente va a encontrar la salida. Pero el valor simbólico es mucho más rico, mucho más complejo, y de allí entonces su larga duración. La figura del laberinto ha tenido una importancia fundamental en la época medieval, sigue estando en el Renacimiento, también se hacían laberintos como entretenimiento. Tenemos nosotros un gran autor como Borges, en donde el laberinto tiene participación o es un tema en distintos cuentos de él. Cortázar también en el texto Los Reyes da una interpretación del mito tradicional, y la película El Resplandor de Kubrick también es muy interesante, pero también aparecen en múltiples juegos, el recorrido siempre por laberintos, por peligros que aparecen de un lado y del otro, es casi consustancial a la mayor parte de los juegos digitales, ¿no? En ese sentido, entonces, quería rescatar este primer momento, que lo ubicamos entonces muchos siglos atrás. El segundo momento al que me quiero referir es al momento del cono truncado. Este es el momento que también lo hemos llamado homérico, arcaico u homérico, porque Homero, en particular Hesíodo también, como otro de los poetas antiguos con su teogonía, son los que van a fijar lo que podemos llamar el panteón griego. Son los autores, en particular me refiero a Homero, en donde va a quedar establecido no solo cuáles son los dioses griegos, sino cuáles son las relaciones que tienen que darse entre ellos. Tengan presente, por ejemplo, que la Ilíada, que narra los últimos momentos de la guerra de Troya, guerra que se da entre griegos de aqueos y griegos troyanos para recuperar a Helena,
Fíjense ustedes cuál es la historia del inicio de la guerra de Troya, yo no la voy a contar ahora, pero digamos, la Ilíada sirve como eso. Pero la Ilíada, ¿qué es? Es un texto épico, es un texto que habla de una guerra, no es un manual estricto de religión griega. Fíjense cómo empieza la Ilíada, para que se entienda aquello que quiero decir. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquileo, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus. Desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Leto y de Zeus. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, se había presentado en las veloces naves con un inmenso rescate y en las manos las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de áureo cetro. Y a todos los aqueos y particularmente a los dos Átridas, caudillos de pueblos, le suplicaba. Dejo acá, podría seguir bastante más, pero simplemente en estos pocos párrafos vemos que aparecen continuamente los dioses. El inicio ya lo vimos cuando hablamos de la memoria del poeta. Aparece acá un sacerdote, acá hay un problema, es decir, que hubo el rey Agamenón ofendió a los dioses. Tampoco voy a desarrollar esa cuestión, simplemente estoy dando testimonio de cómo los dioses están continuamente. Fíjense, se habla del Hades, que es el lugar donde van a ir los muertos, pero también una divinidad. Se habla de Apolo, un dios fundamental también en la cultura griega. Se habla de Zeus ofendido, ¿no? Es decir, solo es el inicio, es unos pocos párrafos, pero vemos que continuamente hay una relación entre dioses y hombres. De este texto y de los otros, entonces, los griegos fueron conociendo y fijando su religión. En este sentido, podríamos decir, aunque pueda sonar extraño, es como si fuera un libro sagrado, ¿no? Como una especie de equivalente a lo que va a ser la Biblia para la tradición judeo-cristiana. Se crea acá entonces el panteón de los dioses griegos. El panteón es el conjunto de los dioses que van a formar el mundo griego, es decir, ese panteón va a tenerlo a Zeus como el dios más poderoso, que tiene a sus hermanos Hades y Poseidón, también repartiéndose el territorio. Zeus se ocupa de los cielos, de lo alto, Hades del inframundo, de las profundidades, de lo que se va a llamar el infierno. Poseidón es el dios de las aguas. Cada uno tiene algo así como un territorio específico, y la tierra donde viven y guerrean los hombres es un territorio común donde pueden tener sus interferencias. Otros dioses son Apolo, Atenea, Ares, Artemisa. Yo coloco acá los nombres también de ellos para que les quede registrado más directamente. Dionisos, Hera, y algunos dioses menores como titanes, ninfas, etc. Lo que quiero destacar
y no pretendo que se vuelvan creyentes estrictos de esta religión, que los dioses griegos, desde una perspectiva atea, pero interesado culturalmente en la religión, son algo así como amplificaciones de aspectos de la realidad. Revitalizan, enfocan y nos permiten reconocer y valorar distintos aspectos de la realidad. Es lo que hacen los griegos, aunque los griegos personifican a los dioses. Nosotros, de una perspectiva atea, podemos verlos en esa perspectiva. A ver, lo que quiero decir es, fíjense, no sé, como, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Un cuadro, una pintura, ¿qué hace? Puede tomar un aspecto de la realidad que pase desapercibido y al pintarlo, esa realidad cobra un relieve nuevo. No sé, pensemos en el cuadro en donde están representados los zapatos de un labrador, ¿no? de Van Gogh. Allí, ¿qué podemos ver? Bueno, muchísimo, ¿no? Esos zapatos que pueden ser sin significado, cruzados en la vida cotidiana, ahí están valorizados, y podemos pensar, no sé, en el trabajo de aquel que lo lleva, la relación con el campo, con la tierra, el esfuerzo, hasta podemos imaginar un cuerpo delgado, sufrido, con ropas muy simples, la importancia de esos zapatos también. Podemos multiplicar, y quiero decir, la pintura, así como la fotografía o el arte en general, está como amplificando una realidad. Desde esa perspectiva podemos acercarnos a los dioses griegos. Nosotros ya vimos algo cuando hablamos del poeta, hablamos de las musas que lo acompañan y que nos permiten entender o fijar la función poética. Pero veamos con un poco más de detalle entonces estas características que estoy diciendo para que se entienda con más detalle. Por ejemplo, entonces, Zeus, dijimos, es el dios principal de una grandeza única que todo lo abarca. Es la figura de padre y el del rey. Los hijos que tiene, no todos con Hera, son Apolo, Artemisa, Atenea, Hermes, Afrodita, ninfas, tutanes y musas. Veamos más específicamente. Los dioses griegos sirven para mostrar la riqueza infinita de lo que es el mundo y sus realidades como revelaciones divinas. Afrodita. Afrodita no es lo amante, sino lo amado. Es lo que arrebata y no lo que posesiona. Abarca todos los deleites. Lo amable, la figura, el gesto, la palabra, la acción. No es diosa del matrimonio, tarea de Hera, casi su opuesto. Afrodita somete a la ley del deseo a todo aquel que vive y se mueve. Solo 3 dioses obstinados en la virginidad se le resisten: Atenea, Artemisa y Hestia. Cuando veamos el banquete de Platón, vamos a ver el lugar, la importancia que tiene Afrodita y Eros en relación con la filosofía. Pero está haciendo referencia a Platón a la Afrodita de la tradición, aunque él le va a dar una reinterpretación muy particular a la figura de Eros. Pero en ese sentido, digamos, estoy también justificando esa continuidad de la religión griega en Apolo. Artemisa, ¿no? Artemisa, que va a ser la Diana cazadora, Afrodita va a ser la Venus de la tradición romana. Es la frescura virginal y la pureza, la dulzura y la aspereza. Apolo también es puro, pero Artemisa es la pureza de la naturaleza. La idea de selva virgen es inaccesible.
Ante ella fracasa Afrodita. Está el caso del joven Acteón, que fue convertido, que la observó desnuda y fue convertido en ciervo y despedazado por sus perros. Atenea nació de la cabeza de Zeus, es diosa del ingenio, de la inteligencia práctica. Apoya a Ulises, que como ustedes saben es el que hizo el caballo de Troya con el que se terminó la guerra. Es el lugar de la inteligencia, pero es una inteligencia práctica, es una inteligencia que está dedicada más a resolver problemas, en ese sentido puede entenderse. Es virgen también y su relación con los hombres no es de lejanía como Artemisa, sino de amistad. Apolo va a tener una importancia fundamental en relación con Sócrates. Es ahí en Delfos, de hecho es una población y una zona que está creo que a unos 200 kilómetros de Atenas en la montaña. Delfos era el lugar en donde iban los griegos para hacer consultas. Las respuestas de Apolo eran oraculares, tenían la forma de un enigma que había que desentrañar correctamente, si no se iban a tener graves consecuencias. Apolo es dios de la claridad y la pureza, pero tiene el carácter varonil, de la medida, el orden y el límite. La frase de Apolo, que va a retomar Platón, Sócrates, es: conócete a ti mismo, conoce cuáles son tus límites. Es dios de la música apolínea, del conocimiento de lo justo y del porvenir. Conoce el futuro. Y me refiero finalmente a Dionisio, dios del retorno, Dionisio, dios del retorno a un mundo primordial. Va a tener también su culto en Delfos, incluso en determinado momento va a alternarse con el culto a Apolo. Su vista causa vértigo, aturde, borra todos los límites de la existencia ordenada. Recuerden que se lo vincula también con el vino. Se borran las jerarquías, se liga al éxtasis que libera de la pesadez terrena. Se lo asocia con la figura del carnaval, por ejemplo. Rompe las distancias entre lo humano y lo animal. Aparece como opuesto al culto de los olímpicos. Tengan presente que, ¿no?, toda cultura tiende a uniformizarnos, ¿no?, a tratar de establecer un cierto orden, valores comunes. Dioniso de algún modo juega con esa ruptura, que en buena medida también es necesaria. Simplemente un esquema para recuperar entonces este segundo momento de creación de los dioses griegos. Recordemos entonces, Homero toma una tradición muy anterior, ligada a la guerra de Troya, realizada muchos siglos antes, pero a través de sus textos fija lo que va a ser la religiosidad griega. El momento clásico, el tercer momento, el momento clásico, entonces, como ya anticipamos, vimos en buena medida en el texto el proceso de secularización, que lo religioso pierde buena parte de su peso. Los sofistas son unos importantes críticos de la religión, pero es una religión que no desaparece en modo alguno. Es decir, los griegos del periodo clásico siguen manteniendo en buena medida el culto de los dioses y construyen templos. La
figura de la Acrópolis con sus distintos templos marca esa continuidad y esa necesidad. En Atenas aparece como necesario construir una religiosidad común que tenga a la diosa Atenea como su diosa principal. En lo que ahora voy a dar son unas características entonces generales de la religión griega. La religión griega es una religión que no tiene en realidad estrictamente un libro sagrado, y no tiene dogmas ni mandamientos. Pero esto no quiere decir que no haya, digamos, no haya habido y se hayan castigado faltas contra la religión. De hecho, hay una palabra, asebeia, que quiere decir impiedad. La piedad es el comportamiento respetuoso que hay que tener frente a los dioses, y ha habido diferentes procesos que dan a entender que esa piedad no se cumplía adecuadamente. El proceso más conocido es el de Sócrates, como lo veremos en su momento, que fue acusado justamente de irreligiosidad. También aparece Protágoras en una situación equivalente. Protágoras es uno de los principales sofistas. Un esquema general para entender la religión y la religiosidad griega es hacer algunas comparaciones con el cristianismo o el judeocristianismo, que forman parte de la cultura occidental, y sea uno o no creyente más o menos conoce de qué se trata. La religión griega es una religión entonces de los comportamientos frente a una religión de las conciencias. Esta es una idea básica. ¿Qué es una religión de las conciencias? La religión de las conciencias es una religión en donde la falta en principio está en la interioridad. Puede traducirse externamente, pero hay una falta que conoce el que la comete y también la conoce Dios. Es en la interioridad, en la conciencia que ocurre. Fíjense, por ejemplo, entre los mandamientos del cristianismo, que está el amar a Dios sobre todas las cosas, aparece el que dice no desear a la mujer de tu prójimo, ¿no? Ese deseo no es visible. La falta está en el deseo. La falta está en el deseo. Que ese deseo pueda efectivamente realizarse y ser visible y criticable socialmente es otra cosa. Es en todo caso una instancia posterior. Pero la falta está en el deseo. El cristianismo interviene mucho en relación con esa conciencia. Mientras que la cuestión griega es mucho más formal. Es el comportamiento, lo que se ve, lo que se puede apreciar socialmente, si se asiste o no se asiste al culto, si se hacen las ofrendas adecuadas, ¿no? En ese sentido. Las fiestas y los templos. La vida griega está cruzada por múltiples fiestas que tienen carácter religioso. Por no hablar más que del teatro, la figura de Dionisos, el dios del teatro, tiene fiestas urbanas, las antesterías, las leneas, es decir, hay múltiples fiestas que se celebran a lo largo del año en honor a los dioses. Es decir, los dioses forman parte de la vida cotidiana. Los griegos tienen múltiples templos, en general muchos colocados en lugares muy atractivos de la geografía griega, que es donde se le rinde culto a los dioses, pero no necesariamente para rendir culto hay que ir al templo, ¿no? Se puede
invocar elevando los brazos hacia lo alto a la divinidad para pedirle o criticarlo incluso por algo. El inicio de la Ilíada habla de este sacerdote invocando a Apolo, y también hay lo que se llaman las libaciones, que son homenajes a los dioses de la tierra, echando una parte del vino para participarlo de esa bebida. Como toda religión tiene entonces la idea de falta, de pecado. La palabra griega que se traduce por pecado es hamartía, ¿no? Ahora la ven escrita. Es una concepción también diferente a la tradición judeocristiana de falta, porque no se liga necesariamente a la idea de culpa, sino a la de error. Aquel que comete hamartía hace una acción errónea. Cuando se hace una acción errónea, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, cuando se vuelva a repetir hay que tratar de hacerla bien, correctamente. Se habla, por ejemplo, para entender esta idea de hamartía, de la actividad del arquero. El arquero que lanza una flecha y no da en el blanco. ¿Qué debe hacer la próxima vez? Bueno, apuntar mejor, apuntar adecuadamente. No hay la idea de una culpa como una especie de pesada carga en la conciencia. Sí, en otros aspectos entra más dentro de una tradición de limpieza. Fíjense que se juega con la idea de pureza, impureza, ¿no? Estar en estado de pureza es establecer el vínculo adecuado con la divinidad. Y en ese sentido tiene bastante que ver con otras religiones. La idea de limpieza, que es espiritual pero también es física, es muy fuerte. El guerrero que regresa de haber matado a sus enemigos, sucio de polvo y de sangre, tiene que limpiarse, lavarse, antes de presentarse frente a la divinidad. Esta idea de limpieza aparece en distintos aspectos religiosos tradicionales, no sé, en los testigos de Jehová, cuando los sumergen en esas grandes piletas. Probablemente tenga ese mismo sentido cuando uno entra en una iglesia católica donde hay un recipiente con agua bendita, o cuando los musulmanes se limpian y hay lugares precisos al lado de los templos para limpiarse físicamente, ¿no? Esa idea de limpieza física también está ligada a limpieza espiritual. La idea de pureza e impureza tiene entonces esa doble dimensión. Por ejemplo, en la tragedia Edipo Rey, la ciudad está muy impura. Es decir, la pureza es tanto individual y social. La ciudad está muy impura, esa impureza hace que las madres no puedan parir, que los cultivos se sequen, se arruinen, que el ganado no se reproduzca, y entonces la tragedia Edipo Rey trata de encontrar la causa. La causa, ¿cuál fue? Bueno, obviamente Edipo, que es el que contamina, ¿no? Es el que contamina y por lo tanto hay que sacarlo, hay que expulsarlo de la ciudad. Otro aspecto muy fuerte de la religión griega, y que, reitero, es común a las religiones, pero que tiene el matiz particular en el mundo griego, es la vida post-mortem, la vida después de la muerte. En la tradición creto-micénica,
lo más común era que el muerto, si era un muerto distinguido, fuese enterrado en una gran tumba, incluso acompañado por parte de sus riquezas, incluso aquellos que le servían en vida. Está la idea del entierro o inhumación. De hecho, se han encontrado vestigios en Micenas de esos entierros. Cuando se entierra a alguien, de algún modo está entendido que el muerto sigue participando o acompañando a los vivos. De última está ahí cerca. Lo que va a ocurrir luego con la Ilíada, ahí se va a dar la cremación del cuerpo del héroe muerto. Aparece más claramente especificada en esta época la idea de el Hades, el lugar a donde se va el alma de los muertos. Hay acá una distinción cuerpo y alma, pero en donde el alma es algo devaluado. La vida post-mortem no aparece como algo particularmente atractivo. Piensen en la enorme diferencia que tiene esto con el cristianismo. Van al Hades y la vida post-mortem es algo así como un pálido reflejo de lo que se era en la vida terrenal. Dice uno de los personajes de la Ilíada, creo que era Aquiles, preferiría ser el último de los pordioseros, tener la actividad más triste en la tierra que ser rey en el Hades, ¿no? Aunque se mantenga la jerarquía, esa vida post-mortem no aparece como valiosa. Hay un reconocimiento, y eso sí es una característica fuerte, del peso que tiene lo vital, del peso que tiene la vida terrena, a pesar de que el guerrero la está arriesgando todo el tiempo, quizás por eso mismo la está valorizando. Y es un modo de pensar entonces que tiene larga duración en la religión griega y nos permite acercarnos a comprender a los dioses griegos, como veremos en un ratito. Entonces, sí hay reconocimiento de una vida post-mortem, pero en el periodo homérico, y va a continuar posteriormente, está devaluada. Sí, con el periodo clásico, con el pensamiento en particular de los pitagóricos, que es es una agrupación presocrática, es una secta también religioso-filosófica. Con Platón mismo aparece ya la distinción cuerpo-alma, en donde lo que se jerarquiza es el alma. El alma se contrapone al cuerpo, ¿por qué? El cuerpo es lo corruptible, lo perecedero, lo que dura poco, mientras que el alma es lo eterno que hay en el hombre. Va a tener que ver con teorías de la transmigración, va a tener que ver con teorías de la reencarnación, pero se establece, digamos, esa distinción que es también parte de una especie de lugar común en Occidente, de la distinción cuerpo y alma, ¿no? Variando la jerarquización anterior. Pero esto no es algo, digamos, generalizado, ¿no? Tiene que ver con círculos filosóficos, tiene que ver entonces con religiosidades muy particulares, como Eleusis, los ritos que se ligan a Eleusis. Pero es importante entonces destacar también esta vertiente. Lo que aparece como característica más propia de la religión griega es lo que habitualmente se llama el antropomorfismo. Volveremos sobre eso. Es decir,
¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Es que en realidad, a diferencia de la religión cristiana, donde el hombre es a semejanza, está hecho a semejanza de Dios, acá podemos entender que en realidad los dioses están hechos a semejanza de los hombres, ¿no? Ese es un punto realmente importante. Comparemos el Dios judeo-cristiano con los dioses griegos. Sabemos que del Dios judeo-cristiano se predica la omnipresencia, está en todos lados, omnisciencia, lo sabe todo, y omnipotencia, lo puede todo, ¿no? Esos son tres atributos que tiene el Dios judeo-cristiano como Dios único y a una distancia infinita de los hombres. El Dios judeo-cristiano, la omnipresencia, está en todos lados. Es cierto que está en algunos lados más específicamente, como las iglesias, encarnado ahí en la hostia, pero en principio está en todos lados, en todas partes. El Dios griego no está en todos lados, ¿no? ¿Por qué sabemos que no está en todos lados? Bueno, porque se encuentra en las historias que salió, se fue de viaje, fue a tal otro lado, entonces no está presente en todos lados. Eso sería una especie de límite. Sí hay algo que es en particular, escucha siempre. Cuando el creyente le ruega, siempre lo escucha, no importa dónde esté. Uno diría como si estuviese conectado online todo el tiempo. Él escucha, pero vemos que a esa omnipresencia hay algo así como un límite. La omnisciencia, Dios lo sabe todo, absolutamente todo, lo que está en la interioridad, en lo externo, todo. Eso es característica del Dios judeo-cristiano. El Dios griego sabe mucho. De hecho, hay lugares que se ligan a la sabiduría, se lo consulta al Dios, lo planteamos recién con Delfos, con el oráculo, pero tiene una gran sabiduría. Pero no es una sabiduría absoluta, tiene límites. El Dios puede ser engañado, ¿no? Puede ser engañado, lo cual marca algo así como un límite también en esta sabiduría, ¿no? Eso es otro elemento a considerar. Y también la idea de potencia, ¿no? El Dios judeo-cristiano lo puede todo, ¿no? No hay nada que no pueda. Eso trae algunas paradojas, algunos problemas, pero las definiciones de omnipotencia es eso, lo puede todo. El Dios griego obviamente está a una enorme distancia de los hombres, pero no es una distancia infinita ni tampoco es un poder infinito. Se juega, Zeus es el dios más fuerte, pero no es una especie de fuerza total o absoluta, es el dios más fuerte y es mucho más fuerte que el resto de los dioses, ni hablar de los hombres. Se juega con la imagen de que si se hiciese una cinchada, es decir, el enfrentamiento entre dos grupos donde hay una soga que se tira de un lado y del otro y el que hace pasar al otro cierto límite es el que gana, dice, si de un lado estuviera Zeus y del otro todo el resto de los dioses, igual ganaría Zeus. Tan fuerte es su poder. Pero, como vemos, es un poder limitado. Recién se me pasó, me viene a la cabeza, que en el tema de la presencia, fíjense que los dioses griegos tienen su morada en el Olimpo, ¿no? ¿El Olimpo qué es? El Olimpo es una montaña que efectivamente existe en Grecia y que está pensada como muy alta. En la época se pensaba como prácticamente
imposible o dificilísimo el llegar a su cima, en donde viven los dioses, los eternos. Pero sin embargo, esa información que nos muestra, una montaña está ligada a la tierra, ¿no? Por muy alta que ésta sea, es una especie de continuidad de la tierra. Es decir, los dioses griegos tienen esa continuidad, hasta podríamos decir, espacial o geográfica con los hombres. Vamos entonces a pensar un poco más esta cuestión de la relación entre los dioses y los hombres. Es decir, los vemos muy semejantes, los vemos muy parecidos, pero hay diferencias que podemos clasificar en diferencias cualitativas y diferencias cuantitativas, es decir, diferencias en las cualidades y diferencias que van a tener que ver con cantidades. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, diferencias cualitativas hace referencia a cualidades que tienen los dioses de las que no participan los hombres. La primera diferencia, ¿cuál es? Bueno, como dije hace un ratito, los dioses son inmortales, son los eternos, su vida es el siempre. Los dioses no mueren. Por el contrario, la vida de los hombres es muy frágil, no dura nada. Se juega con la imagen que apunta a dura lo que tarda en caer la hoja de un árbol. Tan breve es la vida de los hombres comparada en particular con la de los dioses, ¿no? Esa idea de eternidad. También otra de las características de los dioses que no comparten con los hombres son que los dioses pueden volar, los dioses son invisibles, pueden hacerse visibles si quieren, pero son invisibles. Esas características son propias de ellos, los diferencian de los hombres. Pero ahí dijimos diferencias cuantitativas, de grado. Fíjense, belleza, fuerza, sabiduría, velocidad. Podríamos multiplicar los ejemplos en donde hay elementos comunes. Se habla de la belleza de una mujer, de un hombre, se encuentra mucha belleza en los seres humanos. Bueno, la belleza de los dioses es superior. La belleza de los hombres es superior, es mayor. De una mujer muy bella se puede decir es bella como una diosa, pero se juega con la idea de que la belleza superior está en los dioses. Lo mismo puede hablarse del conocimiento, de la sabiduría de los hombres. Los dioses siempre van a ser más sabios. La fortaleza de un hombre, los guerreros son enormemente fuertes, tienen una enorme fortaleza física o velocidad, pero nada puede eso compararse con el poder, la fuerza, la velocidad de los dioses. Es mucho mayor, es decir, comparten determinada cualidad, pero se diferencian en la cantidad, en el grado el hecho de que los dioses tienen mayor de esa característica. Sí, hay un elemento que puede parecer incluso entretenido, digamos, en esta comparación, lo que podríamos llamar ambigüedades, ¿no? Hay ambigüedades en esa relación. Los dioses son eternos, los hombres no. Pero los dioses no por eso no sufren. Los dioses pueden ser heridos, también sufren como los hombres, ¿no? En ese sentido, a pesar de la eternidad, no es que no les pase nada, ¿no? Tienen un cuerpo divino que sufre y que también incluso tiene que ser alimentado. No comen los dioses lo mismo que los hombres, pero también tienen sus propias comidas, sus propios banquetes, ¿no? La ambrosía, por ejemplo, es tradicionalmente puesta como una comida de los dioses. Son temas que tienen
una dimensión bastante amplia. Incluso los dioses tienen peso. ¿Cómo sabemos que tienen peso? Bueno, aparece el caso de una diosa que le habla en una playa a un hombre, a Aquiles, por ejemplo, para calmarlo en su furia. Y solo él la ve, nadie más la ve. Pero sabemos que estuvo allí con él porque cuando se va, ¿qué es lo que queda? Quedan sus huellas en la arena, ¿no? Es decir, tienen pesos. Estas ambigüedades entonces refuerzan esta idea de que los dioses griegos son muy parecidos a los seres humanos. Esta característica ha sido un elemento para que desde la perspectiva del Dios único se criticase, obviamente se ubicase dentro del paganismo esta religión, pero que puede ser, digamos, reflexionada porque podría decirse que hay dos perspectivas, ¿no? Es decir, está la perspectiva de crítica a la religión griega desde, como dije recién, desde una religiosidad de un único Dios perfecto, omnipresente, que lo sabe todo, que lo puede todo, mostrando las falencias de la religión griega, entendida como que los griegos degradan a la divinidad al convertirla o al acercarla demasiado al orden del humano, al convertirla o asociarla demasiado al orden de lo humano, porque la divinidad, ¿cómo tiene que ser? Bueno, tiene que ser ese conjunto de perfecciones a las que recién hicimos referencia. Entonces, ubicada dentro del paganismo, se critica a la religiosidad griega. Pero puede pensarse algo así como una perspectiva valorizadora de la religión griega, incluso desde una perspectiva atea. La crítica, esta crítica desde la religión única es lo que se conoce como crítica al antropomorfismo griego, ¿no? Antropomorfismo, es decir, el darle forma humana a la divinidad. Esa es la posición del antropomorfismo. Pero frente a esta posición podemos pensar otra de revalorización de la religión griega sin que uno tenga que convertirse a ella, como les dije antes, sino en la medida en que nos sirve como una especie de amplificadora de aspectos de la vida misma. En este sentido, podemos entender que los griegos, al mostrar dioses fuertemente humanos, mostrar dioses con características fuertemente humanas, más que estar degradando a la divinidad, pensada como que hay una sola, lo que están haciendo es exaltando al humano. Están dando a entender que la vida humana, en todas sus variantes, aparece como algo tan valioso para ellos, pensemos incluso en esa devaluación que tiene la vida eterna, que no se les ocurrió mejor cosa que crear dioses en ese aspecto. Dioses que dan cuenta de distintos aspectos, los momentos de la vida y de la naturaleza que vive el hombre, y que decidieron, digamos, convertirlos en dioses, es decir, no es que decidieron conscientemente, ¿no? Pero que en la cultura, en la creación de esas divinidades está eso puesto en juego. Entonces, más que antropomorfizar a la divinidad, lo que hicieron ellos fue teomorfizar a los hombres. Teomorfizar a los hombres, es decir, ¿qué quiere decir? Darle
forma, morfizar, morfé tiene que ver con eso, con forma, aspecto divino a los hombres, ¿no? En ese sentido hay una exaltación de lo humano más que una degradación de lo divino, y sería una forma positiva de pensarlo. Fíjense que los griegos tomaban, por lo menos en la época arcaica, digamos, aspectos de la propia vida, de la propia interioridad, como poniendo en juego la intervención de los dioses, ¿no? Aquel que está enamorado está, digamos, poseído por Afrodita. Es como que Afrodita entra dentro de él y se apodera, y ese estado de enamoramiento se da cuenta de ese modo. Aquiles convoca a una reunión para discutir cosas muy importantes, pero no lo decide por su propia voluntad. La diosa le pone la necesidad de convocar a una reunión. Fulanito de tal, Agamenón por caso, se puso furioso y cometió errores. Tiene después que disculparse y va a decir, bueno, el dios Ares puso ciega furia en mí, ciega ate en mí. No fui yo el que quiso hacer eso, el dios intervino en mí mismo. Sin embargo, en este contexto, el poner al dios como responsable no exime al hombre de sus consecuencias. Tiene que hacerse cargo igual de las acciones, aun cuando aparezca la divinidad como responsable. Por último, como cierre, hay una palabra ligada a lo religioso que es muy bonita, que es la palabra eudaimonía. Eudaimonía. Eu es una partícula que quiere decir bien, y daimon es una palabra que se liga a divinidad. La traducción de esta palabra completamente sería, da a entender el estar bien como están los dioses. Y acá esa palabra es traducida como, la palabra eudaimonía es traducida como felicidad, ¿no? Aunque los dioses tengan sus defectos, sus problemas, la vida de los dioses está entendida como una vida feliz, ¿no? La palabra eudaimonía da cuenta de eso. Hasta acá entonces esta exposición, ciertamente muy breve, pero para que les sirva a ustedes, para que tengan presente que en la época clásica, con el surgimiento de la filosofía ligada a la polis, incluso ligada a las discusiones de la democracia, o ligada a las búsquedas de la verdad en sectores que se separan de la polis, está igual siempre en cierta tensión con lo religioso. Gracias.